Hola, ¿qué tal? Vamos a hablar en este video del paso uno para poder procesar datos cualitativos que tengas a tu alcance o que hayas recogido durante trabajo de campo. Este video es importante porque normalmente nosotros interpretamos los datos cualitativos, pero no siempre lo hacemos de una forma muy sistemática o con cierto orden. Y en este video vamos a hablar de una técnica en particular que nos permite precisamente poner ese orden y clasificar de una forma muy organizada los datos que tenemos para entonces poder ver qué salidas le podemos dar, desde narraciones hasta mapas conceptuales, pasando por algunas otras formas que se pueden utilizar como los endogramas, las nubes, las matrices o diferentes salidas de ese tipo. Pero el paso uno para poder procesar los datos cualitativos y poder darles una salida adecuada es ponerles ese orden, y de lo que vamos a hablar aquí es de una técnica que se llama codificación, que en realidad es un conjunto de técnicas distintas para entonces poder trabajar esos datos de una manera que te permita justamente aprovechar con el mejor orden posible y tratando de no olvidar nada del conjunto de datos que hayas recogido. Nos vamos a compartir la pantalla para hablar un poco de cómo se hace este proceso. Bueno, pues lo primero que hay que decir es que la codificación, como yo te decía, es un conjunto de métodos. Em, la codificación en realidad de lo que se trata es básicamente de poner etiquetas, ¿no? Y esas etiquetas que tú le pones a los datos salen de un trabajo previo que has realizado durante todo el proceso de investigación. Si tú recuerdas, este diagrama, que es el diagrama con el que nosotros ponemos un orden a todo el proceso, hablábamos justamente que como parte del diseño teníamos que tener una lista de temas, ¿no? Y esa lista de temas nos permitía, por ejemplo, diseñar una entrevista o diseñar un proceso de observación, y a esa lista de temas le llamábamos observables o variables, que finalmente en cualquier manual tú puedes encontrar eso con el nombre de marco categórico. Es decir, ponemos a partir de las categorías que nosotros queremos investigar, las desglosamos, las hacemos detalladamente y luego con eso pues generamos las técnicas. Ahora vamos a hacer el proceso inverso. Digamos, ahora estamos en un momento en el que se supone que ya tenemos los datos de la investigación que hemos recogido a través de diferentes estrategias: análisis de documentos, cartografía social, grupos focales, entrevistas y otras técnicas que hemos revisado a lo largo de este curso. Y entonces, ¿qué hacemos con esos datos? Bueno, pues nuestro paso uno es volver al marco categórico, es decir, a esas listas de observables o variables que de alguna manera son nuestra puerta de entrada a clasificar, reclasificar y poner orden y ciertas etiquetas a ese conjunto de datos, ¿no? Entonces, ese marco categórico ahora ya no se va a llamar observable o lista de variables, se van a llamar códigos. Códigos, o digamos, si ya estamos agrupando familias de códigos, a eso le llamamos categorías. Y eso se hace a partir de algo que llamamos árbol de categorías, ¿no? Donde ponemos justamente cuáles son los temas que hemos investigado, como los grandes grupos temáticos de lo que hemos investigado, y luego utilizamos en primera instancia esa lista de variables para inspirarnos, aunque después, como vamos a ver a lo largo de estas dos sesiones, ese marco categórico se va a tener que adaptar y va a tener que cambiar. No es nada más traspasar de uno a otro, sino que empezamos con nuestro marco categórico inicial y de ahí hacemos una adaptación que nos permita sacarle provecho e interpretar adecuadamente esos datos, ¿no? Entonces, en donde estamos parados es aquí, en el marco categórico, que justo es lo que nos va a dar pie a dar orden a esos datos para entonces poder hacer diferentes cosas, ¿no? Entonces, si nosotros regresamos pues a nuestro famoso ejemplo donde hablábamos de una pregunta, de una hipótesis, y esa hipótesis se desglosaba en una serie de observables, ¿no? Y muestreo de fuentes, justamente estos son los temas con los que vamos a hacer el primer paso para clasificar nuestra información, ¿no? Por ejemplo, acá en las situaciones en las que se usa el atlas, que esta es como nuestra categoría,
podemos en las entrevistas o en los grupos focales encontrar en dónde las personas se refieren a cosas como zonificación secundaria, zonificación primaria, preparación de planes o atención a emergencias y, ojo, no necesariamente se refieren a esas situaciones de manera explícita. A veces nosotros tenemos que interpretar los datos para darnos cuenta cuáles de esos temas es a los que se están refiriendo, ¿no? Entonces, codificar, es decir, poner etiquetas, implica justamente que yo voy a poner estas etiquetas en los datos y las voy a dividir como en jerarquías, ¿no? En jerarquías, digamos, temas más grandes son categorías, subcategorías, códigos, ¿no? Y también, por supuesto, entre más se desglose un tema, pues más jerarquía va a tener. En algunos casos no necesariamente se usan jerarquías, sino que literalmente empezamos codificando a partir de lo que dicen las personas con las palabras que usan las personas. Y entonces aquí ya vemos que codificar implica hacer cosas de alguna manera distintas, ¿no? Tenemos las codificaciones deductivas, que son las que nosotros armamos de antemano a partir de nuestros conceptos, a partir de las cosas que a nosotros nos interesa analizar conceptualmente. Entonces, las categorías deductivas es cuando nosotros utilizamos todo este conjunto de etiquetas, digamos, de una manera ya medio prehecha y se las aplicamos a los datos, o bien cuando tenemos una serie de textos y nosotros utilizamos las palabras que vienen en los propios textos y en las propias entrevistas y utilizamos en ese caso una codificación inductiva, es decir, una codificación que se basa primariamente en el dato empírico como tal, sin que nosotros le pongamos alguna de nuestras categorías conceptuales, es decir, que viene de lo empírico, ¿no? Entonces, a lo mejor ahorita a estas alturas piensas, bueno, ¿y eso cómo se come, no? Bueno, pues lo primero de utilizar un código es que todos los códigos tienen un nombre, tienen una descripción y sobre todo cuando tienes códigos o codificaciones deductivas, es decir, que tú mismo tomas tu marco categórico y con eso empiezas a clasificar datos, tú pones unas reglas de decisión. Es decir, regresando a nuestro ejemplo, en qué casos, en qué situaciones, en qué momentos tú decides utilizar el código zonificación secundaria. ¿En qué momentos decides utilizar el código zonificación primaria? ¿En qué momentos decides que las personas están hablando de evaluaciones? Es decir, hay ciertas cosas que a ti te dan pista para poder usar esos códigos y esas son las reglas de decisión de las que estamos hablando aquí. Entonces, cuando tienes un código, cuando estás generando códigos y cuando estás etiquetando, es un poco como cuando estás utilizando colores o cuando estás haciendo marcadores en un texto, ¿no? Lo imprimes un libro o un artículo y tú dices, ah, bueno, pues todo lo que se refiere a lo metodológico lo voy a marcar con el color rosa. Todo lo que se refiera al concepto tal lo voy a marcar con el color azul. Todo lo que se refiera al estudio de caso tal lo voy a marcar con amarillo. Eso es exactamente lo que estamos haciendo. Al poner un código, lo que hacemos es etiquetar cosas a partir de ciertos criterios que tienen que ser criterios claros y que normalmente son criterios excluyentes precisamente para que no quede duda de cuáles son los elementos que fundamentan nuestra clasificación y que nosotros estemos seguros de que lo estamos aplicando de manera consistente, ¿no? Entonces, uno de los textos que tienes tú para la sesión introductoria a la codificación, encuentras esta figura, que es The Coding Manual for Qualitative Researchers de Saldaña. En este texto, que es un texto muy bueno y que de alguna manera sintetiza estas diferentes estrategias de codificación, justo lo que vemos es que tenemos la teoría se descompone en temas o conceptos, estos conceptos se descomponen en grandes categorías, que son lo que hablábamos en las sesiones anteriores, como marcos categóricos, listas de observables, listas de variables, y luego ya tenemos el código, que literalmente representa una etiquetita, ¿no? Un colorcito que tú le vas poniendo al texto
para poder sistematizarlo de una manera homogénea, ¿no? Entonces, algunas de las estrategias empiezan desde acá, desde lo teórico, y algunas otras estrategias empiezan desde lo empírico, pero todas siguen más o menos esta jerarquía de elementos, y eso es lo que básicamente nos sirve a nosotros para poder trabajar con un esquema de codificación. Los tipos de códigos, es decir, las etiquetas, los colorcitos que le vamos asignando, ¿no? En el ejemplo que yo ponía, hablábamos, por ejemplo, de lo rosa es lo metodológico, lo del caso es lo amarillo y así. Pero tú puedes utilizar muchas maneras distintas de clasificar. Aquí estamos hablando de un proceso muy artesanal que depende mucho también de cómo quieras mostrar los datos y en sesiones más adelante vamos a hablar mucho de cómo el tipo de formato de salida de datos influye de manera determinante en la forma en la que tú codificas, ¿no? Entonces, por ejemplo, si estamos, supongamos que tuvimos una entrevista y que en la entrevista estamos explorando la relación entre movilidad, transporte y relaciones de género. Entonces allí podemos dividir algunas de estas cosas en actos, en actividades, en significados. ¿Qué significa para ti el transporte público o ir en transporte público de noche, ¿no? Códigos de contexto, códigos de estrategia, es decir, cómo le haces para reducir el acoso sexual en el transporte público, en fin. Y cada uno de estos temas tiene que tener una definición de cómo hacer que cosas que caigan siempre en ese tema sean codificadas de la misma manera, ¿no? Entonces, básicamente de lo que estamos hablando es de estructurar las transcripciones o los documentos que tú hayas obtenido de tus datos cualitativos para poder lograr justamente un orden bajo una lógica homogénea. Este es otro ejemplo. Este es un ejemplo de una investigación en la cual se hacen justamente análisis sobre prácticas de adicción. Y entonces, por ejemplo, la investigadora, en este caso, habla de categorías, códigos, y aquí hace una descripción de cada uno de esos códigos. Entonces, la categoría, por ejemplo, prácticas sociales asociadas al mundo de vida de las redes del narcotráfico, es decir, cómo las personas se vinculan a las redes del narcotráfico. Y entonces, por ejemplo, en el código silencio, ella define que a ella va a poner el código o la etiqueta silencio, es decir, su color amarillo, por decir algo, en todo lo que sean citas relacionadas con la importancia de no hablar ni señalar las transacciones y el conocimiento sobre la dinámica de redes. Y aquí hay unos modismos: dedo, chivo, traición. Esos modismos son parte de los indicativos que le dicen a ella que cuando aparezcan esos modismos se va a codificar con el código silencio. Entonces, lo que estamos construyendo, como tú puedes ver, es literalmente un árbol donde cada una de las palabras de los códigos tiene una función de ordenar. Estamos reorganizando los datos que se obtienen a través del trabajo de campo precisamente para que haya una manera un poquito más sistemática de llegar a ellos. Y entonces, por ejemplo, acá en esta tesis, tú puedes ver que ya hemos conversado acerca de ello. Esta es una tesis en la cual se hace un análisis de las leyes de México en relación con las costas y todo aquello que tiene que ver con las costas, las playas, los puertos, las formas geográficas que tienen justo esta transición entre la tierra y el agua. Y entonces estudiando de esta manera, codificando los contenidos de los artículos de las diferentes leyes, vemos diferentes términos como costa litoral, costa playa, costa nacional insular, ribera, playa marítima, zona costera, ecosistema costero. Entonces, cada uno de estos términos tiene una aplicación distinta en las diferentes leyes y a través de ciertas herramientas de software podemos nosotros ver qué tan frecuentemente es que aparezcan ciertos términos. Entonces, por ejemplo, vemos que en esta ley el término costa playa aparece mucho y sin embargo otros términos no aparecen nunca, como por ejemplo nunca aparece ecosistema costero, nunca aparece el concepto zona costera. Entonces, que este es un ejemplo de cómo se aplican esas etiquetas al contenido temático para entonces poder procesarlo dentro de un orden y en un proceso como de comparación y análisis, ¿no?
Eso nos sirve para hacer cosas como esta también, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá hay entrevistas y esto es los temas que se trabajan dentro de una entrevista. Lo azul es un cierto tema, por ejemplo, las inconformidades. Lo naranjita son tensiones con autoridades. Los rositas son tensiones con vecinos. Y entonces vemos, por ejemplo, que en esta entrevista esas tensiones tienen una gran presencia porque hay mucho rosita y en cambio en la otra apenas es menos de una línea y tiene mucho más peso el tema de la diferencia generacional. Entonces, cuando nosotros codificamos, literalmente podemos establecer una serie de interpretaciones nuevas gracias a las etiquetas que nosotros ponemos. Entonces, las etiquetas finalmente, el poner etiquetas en un conjunto de datos se vuelve una parte crucial de todo el proceso de investigación. Y es una cosa que nos tenemos que tomar bastante en serio para poder sacarle el mejor provecho, pero también porque eso influye de manera importante en cómo nos acercamos al conjunto de datos y cómo los presentamos como un resultado de investigación, ¿no? Entonces, en ese proceso de construir etiquetas, de construir categorías, también algo que puedes encontrar en la bibliografía y aquí en lo que estamos viendo en este video, es que hay patrones de similaridad. Podemos nosotros poner etiquetas, incluso que nos muestren cómo diferentes entrevistas tienen las mismas palabras o muestran, por ejemplo, causas, ¿no? De lo que pasa es que a mí me dicen, o me ocurrió tal cosa por esta otra cosa, por culpa de, o a partir de. Entonces, cada vez que nosotros analizamos una entrevista, podemos no solamente ponerle categorías, sino también ver, por ejemplo, cómo los actores definen las causas de sus problemas, cómo identifican las consecuencias de lo que hacen, cómo ven la secuencia de un problema, si ven si tal cosa es primero y tal cosa después. Es decir, podemos interpretar muchas cosas acerca de lo que nos está diciendo la persona utilizando estas construcciones de categorías, ¿no? Entonces, cada una de estas categorías requiere, por ejemplo, que la hagamos exhaustiva y que la hagamos saturada. Cuando nosotros trabajamos con un conjunto de datos, em, es importante, por ejemplo, que pongamos nuestro marco categórico y que nosotros sí utilicemos lo que viene allí. Si vemos que no lo utilizamos, que no queda claro, que necesita desglosarse más, entonces lo desglosamos más. Cada uno de estos marcos categóricos representan un proceso artesanal de ajuste y de prueba y error de trabajo con los datos. Entonces los propios datos nos van de alguna manera guiando también para poder ver si nuestras categorías son correctas o no. Y hay que hacer como pruebas piloto de marcos categóricos. Eso es algo interesante que es muy importante mencionar porque algunos marcos categóricos nosotros podemos pensar pues que sí ya están bien, ya representan lo que dicen los datos, pero ya al momento de aplicarnos nos damos cuenta de que a veces quedan súper generales o nos quedan cortitas o que realmente no se adaptan a la profundidad de lo que los actores nos están diciendo allí, ¿no? Y para ir cerrando este video, justamente parte de lo que vamos a ver en los ejercicios más adelante tiene que ver con unidades de codificación, sobre todo unidades de codificación y unidades de contexto. Nosotros podemos hacer códigos tan generales o tan particulares como nosotros queramos. En algún momento podríamos, por ejemplo, tomar documentos completos y decir, este documento es un programa operativo para implementar una política pública, ¿no? Y utilizar programa operativo como una etiqueta y se la aplicamos a todo el documento. Pero también, como veremos en algunos de los ejercicios, a veces nuestras unidades de codificación no son documentos enteros, ni siquiera párrafos, son palabras. Entonces también es importante definir si vamos a trabajar con palabras clave, si vamos a trabajar con oraciones, si vamos a trabajar con expresiones, con párrafos, con secciones del documento, porque de eso depende también el nivel de profundidad que vayamos a tener en la categorización de los diferentes datos, ¿no? En algunos casos está bien utilizar
categorías súper generales para todo un documento o para toda una sección del documento, y en otros casos hay que hacer análisis hasta incluso de nivel de palabra. Entonces, lo que puedes ver aquí es que este proceso de codificación va a llevar tiempo, va a llevar prueba y error, hay que revisarlo, hay que darle su lugar dentro del proceso de investigación, y esto es justamente lo que vamos a hacer en esta sesión y en las siguientes sesiones del curso, para que tú puedas dominar los principios básicos de cómo establecer las etiquetas, darte cuenta en dónde necesitas hacer ajustes del marco categórico para que tu marco funcione bien dentro de un proceso de análisis, y también cómo identificar, por ejemplo, todos estos principios de los que hemos hablado: unidades de codificación, el principio de exclusión, las jerarquías y todas esas cosas que te van a ayudar a sacarle el mejor provecho posible a las fuentes de datos. Vamos a cerrar este video aquí, en este punto, y más adelante en otros materiales vamos a hacer ejercicios de todo esto para poder que quede claro cuáles son sus aplicaciones y cómo se hace, cómo empezamos este viaje de organización de códigos y cómo empezamos a explorar las posibilidades que nos dan también diferentes herramientas de software, desde cosas muy sencillas como un Excel hasta softwares más sofisticados especializados en organización de códigos. Bueno, hasta la próxima y nos vemos en la sección práctica de este tema.